núcleo motor, ¿cuál va a ser el núcleo motor? Núcleo sensitivo, núcleo sensorial y núcleo vegetativo. Este tiene 4 núcleos importantes desde el punto de vista neuroanatómico. ¿Dónde estaría el núcleo motor? A ver. ¿Dónde? Ambiguo. Núcleo motor. Ambiguo. En el núcleo ambiguo no es el ambiguo. Bueno, es una oreja real. Amigo. La protuberancia, pues, la protuberancia. Cerca a lo que es el folículo facial. ¿Ya? Lo puse en buscar, ¿no? Escucha. A ver si entra con suerte. Fácil. Ya, ahora sí pueden ver sus pantallas, sus celulares. Sí. Buen día. Tengo buen día. Pero sí las van, yo también. Ya, miren, esa es una lesión de sexto par craneal. Ustedes están viendo en el ojo derecho. Del ojo derecho se ve lo que es el estrabismo interno, que se ocasiona básicamente por lesión de sexto par craneal. Cuidado que entre en su examen práctico la otra semana, así va a ser más o menos, ¿ya? Van a tener mucho cuidado. Confundimos con mitiasis, ¿Estrabismo interno? con anosocoria, con lesión de cuarto par craneal y sexto par craneal. ¿Ya? Esa es lesión de sexto par craneal. ¿Eso es estrabismo? Estrabismo convergente, cuando va hacia el centro. No puede llevar lateral, el ojo no puede llevar porque tiene lesionado el recto lateral, eso va a ocasionar el estrabismo interno y por ende, cuando llevas el ojo hacia el centro, tienes tendencia a tener visión doble, que es diplopía. Ese es estrabismo convergente. Convergente. Lateral. Divergente es otro. No va en relación con el centro. Séptimo par craneal, vamos a hablar sobre el motor que se encuentra, ese que es el ambiguo está mal, no debería, es la protuberancia, el motor, pero que tiene un núcleo motor del facial. Ese es el que va a inervar netamente a los músculos de la mímica facial. ¿Ya? Mímica facial. El núcleo motor del facial. El sensitivo es el ganglio funiculado, es el que se encuentra en la rodilla del facial, en el trayecto intrapetroso del nervio facial. Ya ahora vamos a ver eso. El trayecto intrapetroso se encuentra el ganglio funiculado. De ahí sale el nervio de Wishler, ¿ya? Nervio sensitivo funiculado. El sensorial obviamente va a estar dado con el A solitario, con el núcleo gustativo. Recuerden que el A solitario es un núcleo que se encuentra básicamente en el tallo cerebral, va a tener un núcleo que es el núcleo gustativo, que recoge los sabores. Vamos a ver qué sabores. ¿Ya? Salado y ácido, Marquito. Salado y ácido. Y el vegetativo es el lágrimo muconasal, que igual se encuentra en el tallo cerebral. El lágrimo muconasal y el salival superior. ¿Ya? Ahí está el ganglio geniculado, que recoge la sensibilidad básicamente de lo que es la oreja, el pabellón auricular, parte del conducto auditivo externo y la parte externa de la membrana timpánica. Va a recoger toda esa parte dolorosa y se va a llegar a interponerse la primera neurona en el ganglio geniculado, que se encuentra en la porción intrapetrosa del nervio facial. Y después va a llegar a salir por el conducto auditivo interno y va a llegar al surco bulboso. Este núcleo gustativo va a ser de la lengua. ¿Se acuerdan de la lengua que tenía una forma más o menos así? Vamos a dibujarlo. Los pliegues glossoepiglóticos medios, las valéculas. Aquí había una B lingual, ¿se acuerdan? La B lingual. Sí. Las papilas caliciformes. Aquí hay un foramen, ¿no? La B lingual. Y aquí había papilas fungiformes. Los 2 tercios anteriores de esta lengua están inervados por el nervio facial. Entonces, de aquí recogen a través del nervio de la cuerda del tímpano, recogen todo lo que es la inervación de los sabores sensoriales, sabores. En este caso vamos a recoger más que todo salado y ácido, ¿ya? Salado y amargo, salado y amargo. Entonces recogen estos básicamente y van a llegar a la cuerda del tímpano.
Esa es de la parte sensorial. La parte vegetativa, se van a acordar que tenemos a lo que es, aquí está, si ustedes van a ver en su video, muy clic, se recoge a través de lo que es los dos tercios anteriores, utilizando al ganglio geniculado, pero este va a llevar los sabores. Entonces no se confundan, sensitivo es con dolor, sensorial es con sabor, sentidos del gusto. ¿Cuántos sentidos tenemos ahora lo que estamos estudiando? Visión, audición, después estamos estudiando olfacción y gusto. El tacto ya va de otra mano. Pero en este caso el sensorial es el sabor, eso es lo que lleva el núcleo geniculado a través del nervio facial. Entonces, el ganglio geniculado recoge dos, sensitivo y sensorial, tanto de lo que es de la oreja, esta parte, y tanto de los sabores, ¿ya? No se van a olvidar. Como ustedes verán, llegan al núcleo gustativo del la solitario, que está en el tallo cerebral, y una vez ahí asciende hasta lo que es el tálamo óptico. ¿Hasta qué núcleo? El tálamo óptico, ¿ver? Hay dos que hemos revisado más, ventro-posterolateral o ventro-posteromedial. ¿Cuál? A ver, la ¿Monjeres? ¿Qué tema? Cani, ¿no? Cano. El canon de los caballeros de Zodíaco. A ver, Cano, ¿a dónde llega? ¿Núcleo ventral posteromedial o posterolateral? Eso es igual importante de los fascículos que hemos repasado y entra una pregunta. De hecho, te voy a ayudar. En el ventral posteromedial solo llegan dos que hemos revisado y aquí llegan tres. ¿Ya? ¿Cuál llega? ¿En cuál llega el núcleo gustativo del fascículo gustativo? Medial, has adivinado, ¿verdad? En el medial va a llegar el gustativo, la vía gustativa y también la del trigémino, ¿ya? La vía trigeminal sensitiva. Pero en el ventral posterolateral, ¿qué fascículo llegaban? A ver, acuerdo. Ya, uno. Los espinotalámicos, ¿no? El lateral y el anterior. Ahí llegaban ahí estos tres fascículos, aquí dos. Una vez cuando llega el tálamo óptico al núcleo ventral posteromedial, ese núcleo de color verde, tálamo óptico, recién va a ir a la corteza auditiva, que es la área 43 de Brody. ¿Ya? Entonces el sabor viene desde aquí, va hacia lo que es por el ganglio geniculado, sube básicamente hacia lo que es el A solitario, sube más arriba hacia lo que es el tálamo óptico, al núcleo ventral posteromedial y recién se va al área 43 de Brody. Y ahí llega a los sabores. Entonces ahí vamos a combinar los sabores importantes, porque además no solamente es el que inerva el facial, todo lo que es la lengua, vamos a ver que su otro primo hermano es el glosofaringio, que van de la mano con eso. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a entrar a la parte de lo que es la vegetativa. De hecho, vamos a ver que se van a acordar que tenemos dos núcleos importantes. El lágrimo muconasal, salival superior. Lágrimo muconasal va a inervar a la glándula lagrimal y también a lo que son las mucosas de la parte nasal, tanto de la parte bucofaringea, mucosas. Y el salival superior va a inervar a lo que es a las glándulas sublingual y submandibular. ¿Ya? No se van a olvidar, sublingual y submandibular. Ahí ya vamos a ver cuál es cuál van a ver. De hecho, el lágrimo muconasal utiliza un ganglio intermedio. Ese no se van a olvidar, es mi ganglio favorito, que se llama esfenopalatino o pterigopalatino. ¿Ya? Entonces, el lágrimo muconasal sale del tallo cerebral y forma un ganglio. Es el ganglio pterigopalatino. Se van a acordar, ahorita vamos a hablar de ese ganglio pterigopalatino. Y del ganglio pterigopalatino recién va a la glándula lagrimal y también a lo que son la parte de las mucosas de la parte nasal y bucal. Entonces, una vez que ya hemos visto el origen real de los cuatro nervios, ¿cuál es su origen aparente? Fácil, ¿no ve? Surco, bulbo, continuo, ¿ya? Una vez que pasa por ahí, va a llegar a penetrar, como ustedes viendo en la figura, al conducto auditivo interno, ¿ya? En el conducto auditivo interno, lo que va a entrar no solamente es el nervio facial, van a entrar cuatro cosas que se van a acordar ahora que ya le pasó todo. Por el CAI, que es el conducto auditivo interno, van a pasar el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, el nervio facial, el nervio intermediario de Wishberg, intermediario, nomás ya,
es el que recoge la parte sensitiva del nervio facial y la arteria laberíntica. Esos cuatro conductos importantes, un conducto, 4 vasos importantes entre nervios, paso. Entonces pasa al séptimo par craneal como motor. Esto es motor, y este es sensitivo del séptimo par craneal. ¿Me dejo entender? El nervio intermedial de Wishberg recoge la parte sensitiva sensorial de nuestro séptimo par craneal, por eso va a entrar hasta por el conducto auditivo interno. El motor es el séptimo par craneal, el octavo, el vestibulofocal, es sensorial nada más, no hay mucho problema, y la arteria laberíntica o arteria del conducto auditivo interno. Esta es una rama colateral de la arteria basilar. No se vayan a olvidar, es importante. Todo eso pasa por el conducto auditivo interno. No se vayan a olvidar, esto es igual pregunta de examen. ¿Ya? Una vez que entra por ahí, va a haber un trayecto intrapetroso. ¿Se acuerdan del peñasco o la porción petrosa del hueso temporal? Entonces tiene un trayecto intrapetroso en el nervio facial y un trayecto extrapetroso, porque tiene que salir por ese conducto, sale por el agujero estilomastoideo y ya se llama conducto extrapetroso. Ahora vamos a ver eso. Ese trayecto extrapetroso. Entonces, un esquema voy a hacer. ¿Cuál es el trayecto intrapetroso? ¿De dónde a dónde es el trayecto intrapetroso? Es del conducto auditivo interno hasta donde sale, básicamente, por el agujero estilomastoideo, que es donde sale. Hasta ahí es el trayecto intrapetroso. Y el trayecto extrapetroso es desde el conducto auditivo externo hasta que penetra a la glándula parótida. Este es glándula parótida. Es el trayecto extrapetroso. Y antes que de sus ramas, de la glándula parótida, cuando penetra la glándula parótida de este nervio facial, recién va a dar sus ramas terminales. O sea, no se van a olvidar de sus ramas terminales, que son la temporofacial, cervicofacial. Esas son sus dos ramas terminales. Dato importante, el nervio facial no va a inervar a la glándula parótida, no lo inerva, solamente es de paso. Lo penetra como si fuera un cojinete adiposo, así más o menos la glándula parótida está grande, lo penetra y de ahí salen dos ramas terminales, como están viendo ahorita en su figura. ¿Ya? Entonces tenía unas figuras de Nete y las misteriosamente se me han ido todas y estoy emplumado también por eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo conseguimos eso. Vamos a hablar del trayecto intrapetroso, de este trayecto entre lo que es el conducto auditivo interno y el agujero estilomastoideo. ¿Ya? Tiene tres porciones y van a acordarse bien. Como ustedes están viendo, la primera porción, el primer segmento, es importante porque es perpendicular al eje del peñasco. ¿Cuál es el eje del peñasco? Se los marco ahí en la figura. Este es el eje del peñasco, así viene el eje del peñasco. La literatura dice que el primer segmento, que es este, que estoy pintado de color rojo, ¿no? Que es la porción importante, es la porción laberíntica. La primera porción de la laberíntica, evidentemente, esta es perpendicular al eje del peñasco. Entienden que es por perpendicular, ¿verdad? Es lo diferente, digamos. Este marcador está yendo en este eje, ¿lo ven? Y su perpendicular sería este, ¿no? ¿Se acuerdan de las coordenadas X, Y? Es lo mismo, ¿no? X iba a este lado y Y iba a la vertical. Eso es perpendicular. Si ustedes se dan cuenta, lo que he marcado con rojo es la primera porción. Entonces viene más o menos de aquí, entra, es la porción laberíntica. Esta tiene más o menos un recorrido de 4 milímetros. El nervio, el nervio como 4 minutos. Después, eso básicamente va a ser la segunda porción, que es la que está paralela al eje del peñasco. ¿Entienden el paralelo, no ven? Que está en el mismo sentido. Por eso está casi en el sentido del eje del peñasco. Esa es la porción timpánica, porque se encuentra entre la cóclea y básicamente lo que es el vestíbulo. ¿Ya? La segunda porción. Esa tiene 1 centímetro de
de longitud. Entonces esta es la porción timpánica. Y una vez de eso hace una porción vertical, baja hacia abajo. Como ustedes están viendo una figura, va a salir por el agujero estinomastoideo, que se los voy a pintar de color. Ese es el agujero estinomastoideo. Es la tercera porción. Esta porción más o menos tiene un diámetro de 1,5 centímetros. Ya, 15 milímetros. Es lo mismo. Entonces es la primera porción, la segunda porción y esta es la tercera porción. Esta porción se llama mastoidea porque pasa por los antros mastoideos. ¿Se acuerdan? En esta parte donde la postmastoides hay unas cerdillas, ¿no? Unas cerdillas mastoideas del hueso temporal, por ahí pasa el tercer par craneal y sale por el agujero estilomastoideo. Estilomastoideo, y este es el conducto auditivo interno. Ahora, ese es el trayecto intrapetroso. Si ustedes están viendo, dentro de lo que es todo está en el peñasco, todo esto es un conducto. Ese se llama un conducto, el conducto del facial, o algunos le llaman conducto de Falopio, ¿ya? Conducto de facial, conducto de Falopio. Por ahí va a entrar, va a pintar de color rojo el nervio facial motor. Va a entrar por aquí, sale por aquí, y sale por el agujero estilomastoideo y va a entrar a la glándula parótida. Pero, ¿qué hace el nervio intermediario de Wishberg? El nervio intermediario de Wishberg entra por el conducto auditivo interno, aquí se queda, aquí se forma el ganglio geniculado. Entre la primera y segunda porción se forma, a esto le llaman la rodilla del facial, la rodilla del facial. Aquí se forma el ganglio geniculado. Ganglio geniculado. No sale el ganglio geniculado hasta aquí. ¿Por qué? Porque ahí llegan nervios importantes. Ahí no me llega. El ganglio geniculado muere ahí. La parte sensitiva y sensorial del facial muere ahí. Pero la motora es la que continúa por todo el conducto del facial y termina saliendo a la glándula parótida. ¿Se entiende esto? Esto es importante porque esto les voy a preguntar. No les voy a preguntar ramitas colaterales, no. Esto es lo más importante. Hay un trayecto intrapetroso que viene del conducto auditivo interno hasta el agujero estilomastoideo. ¿Lo ven? Hay un conducto que tiene tres porciones. La primera que se llama laberítica, la segunda que se llama timpánica y la tercera que se llama mastoidea. Perfecto. La primera tiene un diámetro aprox de lo que son 3 a 4 milímetros. La segunda tiene 10 milímetros o 1 centímetro. Y la tercera tiene 1.5 o 15 milímetros. En ese trayecto, la parte motora del facial es la que entra y sale por el agujero estilomastoideo y penetra la glándula parótida. Todo es motor, porque de ahí va a inervar a los músculos de la mímica facial. La parte sensitiva sensorial termina solamente en esta parte, entre la primera y segunda, y esta curvita se llama rodilla del facial. No se van a olvidar, rodilla del facial. Algunos anatomistas le han puesto a la segunda y tercera codo del facial. A esta le han puesto codo, porque tiene una forma así de codo del facial. ¿Ya? Entonces, el ganglio geniculado, ahí le va a llegar la cuerda del tímpano, del sabor de la lengua, ahí le va a llegar la parte de lo que es el lágrimo nasal, que ahora vamos a ver las conexiones con lo que es el noveno par craneal, etcétera, etcétera. Entonces ahí muere. Entonces, obviamente que va a pasar por el conducto auditivo interno y eso va a llegar al surco bulbopontino. ¿Listo? No sé si podría repetir una vez más de la motora. ¿Cuál? ¿La parte motora? Sí, la parte motora, por favor. La motora aquí evidentemente va a salir del surco bulbopontino, ¿no ven? Y este voy a dibujar ya, este es mi surco bulbopontino, este es el puente y este es el bulbo raquídeo. Sale y va a entrar al conducto auditivo interno, ¿ya? Penetra, pasa todo. Este es un mismo nervio que pasa la primera porción, la segunda, por está pintado de rojo, la segunda, la tercera y sale por el agujero estinomastoideo. Este agujero que está aquí atrás, en la base del cráneo. Sale y dice, bueno, aquí ya es el trayecto extrapetroso. Este es intrapetroso. Este es el extrapetroso. En el extrapetroso da otros ramos colaterales que te los voy a mencionar, pero cuando ya el conducto auditivo, el agujero estinomastoideo pasa por ahí el nervio facial, llega a la glándula parótida. Y en la glándula parótida solamente lo penetra, no da inervación, porque el que da inervación es el glosofaringeo, a través del salival inferior.
núcleo salivar inferior. Entonces penetra ahí y dice, voy a dar dos ramas terminales que son importantes, la temporofacial y la cérvico-facial. Y esas son las ramas que inervan los músculos de la mímica facial. Estamos hablando del prócer, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender, no, Laurent? Laurent, ¿no? No, su capuca eres, ¿no? Estoy teniendo un lapsus. Bien, ramas colaterales intrapetrosas. Me voy a atinar aquí, ustedes van a ver ahí en el MIT toda la gama de ramas. Ahí está un esquema, casi es lo mismo, la parte sensitiva, pero lo que destaca más ahí, se los voy a decir. Hay dos nervios petrosos, y eso se van a acordar en su cabeza, los damos. El nervio petroso superficial, ahí está el nervio petroso mayor. Y después tenemos el nervio estapedio, que bueno, eso ya lo han visto en oído interno también. Y la cuerda del tímpano, ¿ya? La cuerda del tímpano, ¿ya? Ahora, es importante ver que el nervio petroso mayor, ese nervio petroso mayor que está ahí, van a acordar, el nervio petroso mayor, va a llegar a anastomosarse con lo que es el nervio glosofaríngeo. El nervio petroso mayor, o superficial petroso mayor, se anastomosa con un nervio, este es el nervio petroso mayor, antes le llamaban superficial. Hay otro nervio petroso profundo, petroso mayor profundo. Ese profundo, este es del séptimo par craneal, este es del noveno par craneal. Juntos estos dos se anastomosan, van a formar un plexo que va a ir hasta directamente al ganglio pterigopalatino. Y del ganglio pterigopalatino recién van a salir para inervar a lo que son la parte de las glándulas sublinguales y submandibulares. Y esta va a inervar a lo que es la parte de los senos y también de la parte de la mucosa buco-nasofaríngea, como dice. Entonces no se olviden del nervio petroso mayor superficial con el nervio petroso mayor profundo del glosofaríngeo, que lo vamos a ver después. Se anastomosan, van donde el ganglio pterigopalatino, y del ganglio pterigopalatino recién salen ramas que inervan a la parte vegetativa de la mucosa nasofaríngea y la glándula lágrima. ¿Ya? Nervio estapedio es el nervio importante que ya lo han visto en la parte del el oído medio. ¿Se acuerdan del músculo estapedio? ¿No? Es el músculo que trabajaba con los huesecillos del oído medio, haciendo los movimientos. Es el que va inervando también la parte del estriada de ese músculo estapedio. Es por eso que también el facial tiene conexiones también con el oído medio y a veces tiene alteraciones en la parte del... Aún no se les ha tapado el oído, ¿no? El oído, y hay una mezcla entre lo que son la parte de alteraciones con el equilibrio y todo eso. Tiene una mezcla importante con el oído medio. Entonces, parte importante de este músculo estapedio. La cuerda del tímpano es el otro músculo, el otro nervio importante. La cuerda del tímpano sale del trayecto intrapetroso del nervio facial por este nivel y va a llegar a anastomosarse con el nervio lingual del quinto par craneal, y esos van a llegar hacia la lengua, hacia la parte de lo que es los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Ya? Entre los más destacados, el auricular posterior del sensitivo y el músculo digástrico son estos ya extrapetrosos. Los extrapetrosos, hay un ramo comunicante con el nervio glosofaríngeo que va a formar el asa, una asa importante, es una asa que vamos a ver después. El auricular posterior que va a llegar a inervar toda la parte de la oreja, la parte sensitiva. Y hay ramas también motoras, que son el músculo, que van para el músculo estiloideo y digástrico. Y también la parte de la comunicación que para el ramo lingual, es un ramo para conexión con el glosofaríngeo. Ramos terminales del nervio facial son el temporofacial y el cérvico-facial. ¿Cuál es el temporofacial, doctor? Es el que está pintado de rojo. Ese es el temporofacial. Y el cérvico-facial es el que está pintando por último ahí abajo. El temporofacial va a dar ramas terminales. Es una rama terminal, pero da ramas más chiquititas que van a llegar a ser las temporales, las frontales, las palpebrales y también las infraorbitarias y las bucales superiores, como están viendo ahí arriba.
Y en cambio, la parte del cérvico facial va a dar la bucal inferior, las mandibulares, las mentonianas y las cervicales. Entonces, todos esos van a inervar a lo que es la parte de los músculos de la mímica facial. ¿Ok? No se olviden. Entonces, vamos a hacer un repaso de anatomía. A ver, Santalla, dime 5 músculos de la mímica facial. 5 músculos, de sartorio. ¿Sartorio? Sartorio. Me quiero morir. Erizorio, Ah, ya. erizorio, maxilar, cigomático, temporal. Cigomático menor y mayor, ya. 1, 2, 3. Sí, sopla, cuando él se cae, los más. Los músculos salares. ¿Qué? Los músculos salares. Aquí está. ¿De qué? ¿De la nariz? Sí. Uno más. Y 1, 2, 3. ¿Qué se llama? De erizorio. ¿Qué? De erizorio. Risorio, muy bien. Entonces no se olviden, son más de los que estaba mencionando el Santalla. Tenemos al prócer, al conjugador de cejas, al multiforme, al orbicular de los ojos, de la boca, el depresor del labio inferior, el elevador del labio superior y el del ángulo de la boca, el triángulo, el cuadrado del mentón, el triangular del mentón, y el músculo favorito para mí es el platisma, el que arruga el cuello, ¿ya? No se me olvida, todo eso va a inervar la parte motora del nervio facial que termina ahí. Ahora, dentro de esto es importante ver que ayuda en la mímica facial, en la expresión facial es importante. Cuando ustedes sonríen, activan unos músculos, cuando están tristes, activan otros músculos, cuando besan, activan otros músculos, y cuando están en sorpresa, activan otros músculos. No se olviden que además unos músculos bien importantes son los auriculares, que inerva también en lo facial, son parte de la mímica facial, auricular anterior, superior y posterior. ¿Ya? Ahora vamos a ver un caso importante. ¿Cuál es la diferencia en una parálisis facial periférica y central? ¿Cuál es la diferencia en eso? ¿Se acuerdan del fascículo córtico nuclear? Sí. Ya, todo viene desde ahí. Ustedes saben que el fascículo córtico nuclear nace en la área 4 de Brodmann, igual. En la corteza cerebral baja y va a llegar a los núcleos motores de los pares craneales. En este caso va a llegar al núcleo motor del facial, que es el que se encuentra en la protuberancia. De hecho, cuando hablamos de esto, el núcleo motor del facial tiene 2 porciones, una porción superior y una porción inferior, ¿ya? La porción superior, como ustedes están viendo en la figura, tiene inervación de ambos hemisferios cerebrales, tanto viene del derecho como del izquierdo. Pero en cambio la porción inferior, la que está básicamente pintada de color verde, solamente viene de un hemisferio cerebral, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ahí van a ver, por ejemplo, una parálisis facial central, aquí cuando estoy pintando de rojo, cuando hay una ACV en área 4, sus pacientes van a presentar parálisis facial central. O sea, ¿qué significa eso? Un cuadrante nomás van a tener afectado, un cuadrante inferior, derecho o izquierdo. Entonces van a tener desvío de la comisura labial a un lado, caído. Cierre el ojo, va a cerrar el ojo normal, no está afectado. Esa es la central, porque está afectado desde corteza cerebral, o sea, se ha tirado más el fascículo córtico nuclear hacia arriba, ¿ya? Entonces es una lesión. ¿Por qué va a mover el otro ojo? Porque la porción superior del otro hemisferio sigue indente. Ustedes vean la figura siguiente. ¿Cuándo hay una parálisis facial periférica? Cuando se afecta tanto el trayecto intrapetroso y extrapetroso. ¿Cuándo hay causas de parálisis facial? Por ejemplo, aquí en el trayecto intrapetroso puede haber un tumor en lo que es la parte del oído medio o el interno, puede haber tumores. Puede haber otro caso de hipertensión arterial, que es otro importante porque tiene conexiones con los plexos carotídeos, igual puede afectar eso. El más frecuente es las infecciones también por parotiditis. ¿Alguna vez les ha dado paperas? Ustedes se dan cuenta que penetra aquí al nervio facial, ¿no? La glándula parótida, eso lo inflama, comprime al nervio y eso hace que sensibilice el nervio y puede provocar. Hay muchas causas, tumorales, infecciosas, metabólicas, etcétera, etcétera. Ustedes pueden averiguar. La causa más frecuente, pero se ha visto que es la idiopática. ¿Qué es idiopático? Que no se sabe por qué sucede, pero da. Algunos la atribuyen al cambio brusco de climas de frío a caliente. Eso se llama frigori. Antes se mencionaba eso, ¿no? Estás caliente, cuidado que te da aire, ¿no? Entonces pasas y te provoca una sensación de una parálisis. Pero todavía está en discusiones lo que podemos decir que es una causa idiopática, que no se sabe cuál es, pero te da. Los más
los más cercanos a esto que es la neurología, se ha visto que provoca una sensación de hormigueo en la cara antes que te debute la parálisis facial, y te provoca una sensación de, lo sientes extraño, parestesias. Van a ver que son parestesias, disestesias, sienten en la cara como hormiguitas, sienten, y después al momento ya no pueden mover la cara porque se les sale toda la comida, ¿ya? Entonces la parálisis facial periférica, falta, ¿no? La parálisis facial periférica evidentemente se trata cuando afecta la hemicara, una tanto derecha e izquierda, ¿ya? Puede ser derecha o izquierda. Alguna vez en mi caso, mi guardia me ha tocado parálisis facial periférica bilateral. ¿Qué significa eso? Que estaba afectado la derecha y la izquierda, toda la cara no tenía expresión facial, todo caído estaba. Era de mal pronóstico porque cuando te da bilateral, difícil porque las secuelas son grandes, no va a poder tener buena armonía. Entonces puede ser derecha o izquierda. Y la central es cuando afecta un cuadrante, ¿están escuchando, no ve? Sí. Cuadrante inferior, eso va a entrar también en su examen de caso clínico para Lito 3, ¿ya? Entonces cuadrante inferior. Esto es una parálisis facial central. Lo que están viendo ahorita es una parálisis facial central. Evidentemente hay desvío de la comisura labial, pero él puede mover el ojo, ¿ya? Ahora vamos a ver un caso clínico. Este es real. Es un paciente de 25 años de edad, acude a referencias por neurología. El mismo